1. El silencio que duele. Hay momentos en los que el alma se ahoga en un silencio que pesa más que cualquier palabra. La oración, que antes era alivio, se convierte en un eco seco. Los ojos miran al cielo, pero parece cerrado. El corazón grita, pero no recibe respuesta. Y en ese vacío surge una pregunta inevitable: ¿dónde está Dios? Sentir que Dios está lejano no es señal de debilidad espiritual. Es una experiencia humana, universal, que ha atravesado generaciones. Todos los que han amado a Dios profundamente han pasado por ese valle oscuro en el que la presencia divina parece desvanecerse. No es que Dios se haya ido, es que, desde nuestro dolor, no logramos verlo. Este sentimiento puede ser devastador porque no pone en duda la existencia de Dios, sino algo aún más doloroso, la convicción de que Dios existe, pero parece guardar silencio justo cuando más lo necesitamos. Ese silencio hiere, pero también educa. A veces, lo que interpretamos como ausencia es en realidad una forma de preparación. Como un padre que guarda silencio para que su hijo aprenda a caminar solo, Dios parece retirarse para que nuestra fe deje de ser infantil y se convierta en una fe adulta, firme y profunda. 2. La fe en el desierto. La fe nunca se forma en las comodidades de la abundancia. Se forja en el desierto, en el terreno seco donde no hay sombra, donde no hay agua, donde la esperanza parece imposible. Abraham conoció ese desierto cuando dejó su tierra sin mapa ni certezas. José lo vivió cuando fue traicionado y encarcelado, años sin explicación. Job lo atravesó cuando perdió todo y sus oraciones rebotaban contra el silencio. Incluso Jesús caminó ese desierto en Getsemaní y en la cruz, donde clamó y no recibió respuesta inmediata. El desierto no es un castigo, es un taller. Es el lugar donde Dios quita nuestros apoyos y nos muestra que solo Él basta. Es allí donde aprendemos que la fe verdadera no depende de emociones, sino de convicción. Una convicción que dice: aunque no lo vea, aunque no lo sienta, sé que Dios está conmigo. 3. Cuando Dios parece lejano. Lo que llamamos lejanía de Dios muchas veces es simplemente la distancia entre lo que esperamos de Él y lo que realmente está haciendo. Nosotros queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, milagros que eliminen el dolor de un instante a otro. Pero Dios trabaja en otro nivel, en otra dimensión, en un tiempo eterno. Cuando no entendemos su obrar, confundimos su plan con ausencia. Pero la realidad es que Dios nunca deja de actuar. El problema no está en su presencia, sino en nuestra percepción limitada. El silencio de Dios no significa que no esté trabajando. De hecho, muchas veces es justo en esos momentos silenciosos donde Dios prepara las obras más grandes, invisibles para nuestros ojos, pero decisivas para nuestra vida. 4. El valor del silencio. Vivimos rodeados de ruido. Conversaciones, notificaciones, pantallas, música, distracciones constantes. El silencio nos incomoda porque nos confronta con nosotros mismos. Cuando Dios calla, no es porque nos haya abandonado. Es porque quiere enseñarnos a escuchar. Quiere que descubramos quiénes somos sin las muletas de los estímulos, que nuestra fe se purifique y que aprendamos a depender de Él de una manera más profunda. El silencio de Dios nos plantea una pregunta radical: ¿confías en mí aunque no te dé lo que esperas? Esa es la esencia de la fe madura: seguir creyendo aunque no haya respuestas, seguir confiando aunque todo indique lo contrario. 5. Historias que sostienen. David, el hombre conforme al corazón de Dios, conoció ese silencio. En el Salmo 13 clama: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Estas palabras nacen de un corazón que ama, pero que se siente abandonado. Sin embargo, en ese mismo salmo, David termina diciendo: pero yo confío en tu gran amor. Aquí está el secreto: aunque sus emociones gritaban abandono, su fe se anclaba en el amor inmutable de Dios. Esa es la fe que sostiene, la que no depende de sentir, sino de saber. 6. El dolor como maestro. El sufrimiento nos enseña lo que la comodidad nunca podrá. Nadie lo busca, nadie lo quiere, pero cuando llega, abre los ojos a verdades profundas. Nos recuerda nuestra fragilidad, nos enseña a valorar lo esencial y nos hace sensibles al dolor ajeno. Dios no desperdicia el dolor. Incluso cuando parece lejano, lo usa para transformarnos. Nos vacía de lo superfluo, para llenarnos de lo eterno. 7. Un Dios que camina en la sombra. Que no sientas a Dios no significa que no esté. Es como el sol en un día nublado: no lo ves,
pero sigue iluminando. Jesús mismo experimentó ese aparente abandono en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Y, sin embargo, el Padre estaba allí, obrando la salvación más grande de la historia en ese mismo silencio. Si Jesús atravesó esa oscuridad, nosotros también la enfrentaremos. Pero así como el Padre no abandonó al Hijo, tampoco nos abandona a nosotros. 8. La fe que se prueba en la oscuridad. La fe es como un músculo, crece cuando se ejercita. Y no se ejercita en la abundancia, sino en la falta. Cuando Dios parece lejano, nuestra fe tiene la oportunidad de fortalecerse. La pregunta es, ¿seguirás confiando aunque no haya respuestas inmediatas? Esa decisión transforma la fe en algo sólido, inquebrantable. 9. Esperanza en la espera. La esperanza no es optimismo vacío. Es la certeza de que Dios cumple lo que promete, aunque no veamos cómo ni cuándo. En la espera, Dios está trabajando. Sus tiempos no son nuestros tiempos, pero siempre son perfectos. Cada día de silencio es un día de preparación. 10. El testimonio de los que han caminado en sombra. Si miramos atrás en nuestra vida, veremos momentos en los que pensamos que no resistiríamos, y aquí estamos. Eso ya es testimonio de que Dios estuvo allí, aunque no lo sentimos en ese momento. Las cicatrices de ayer son pruebas vivientes de que Dios nunca nos abandonó. Y esas cicatrices se convierten en mensajes de esperanza para otros que hoy atraviesan lo mismo. 11. El propósito oculto. El silencio de Dios siempre tiene un propósito, aunque no lo entendamos en el presente. Tal vez está formando paciencia, tal vez está purificando el corazón, tal vez está alineando las piezas invisibles de un plan mayor. Un día, cuando miremos atrás, veremos que incluso en el silencio Dios estuvo escribiendo nuestra historia con amor. 12. Confiar más allá de lo visible. Creer cuando todo va bien es fácil. La verdadera fe es la que se mantiene firme cuando todo parece en contra. Esa fe se convierte en una roca que nada puede mover. El silencio de Dios no es ausencia, es invitación. Invitación a confiar más allá de lo visible, a anclar nuestra esperanza en lo eterno. 13. Un amor que no abandona. Aunque tus emociones digan lo contrario, el amor de Dios no cambia. Él no se aleja, no se olvida, no te abandona. Aún en la oscuridad, Él sigue siendo luz. El aparente silencio de Dios es solo un capítulo, no la historia completa. El amor siempre tendrá la última palabra. 1. Cuando la fe tropieza. La fe no siempre es recta ni perfecta. Hay momentos en que tropieza, en que dudamos, en que el corazón se llena de preguntas. Incluso los discípulos de Jesús, que lo vieron hacer milagros, que lo escucharon enseñar, se hundieron en la duda cuando las olas golpearon su barca. El silencio de Dios nos coloca en ese mismo lugar, entre la fe y la duda, entre la confianza y la desesperación. No es pecado sentir miedo, lo que transforma ese miedo en crecimiento es lo que hacemos con él. Si lo entregamos a Dios, aun en medio del silencio, se convierte en una ofrenda que fortalece nuestra fe. 2. Cuando el silencio se alarga. Hay silencios breves que podemos tolerar. Pero, ¿qué pasa cuando ese silencio se alarga por meses o años? Muchos creyentes han testificado que sus oraciones más insistentes no recibieron respuesta inmediata. Unos esperaron décadas por la conversión de un ser querido, otros nunca recibieron la sanidad que pidieron. Este alargamiento del silencio no significa olvido. Significa que Dios está escribiendo una historia más grande que la nuestra. Lo que vemos como retraso es, en realidad, el tiempo perfecto de Dios en acción. 3. La confianza como resistencia. Confiar en Dios cuando todo parece derrumbarse no es pasividad, es resistencia espiritual. Es un acto de rebeldía contra la desesperación. Es decirle al enemigo y a las circunstancias, no voy a soltarme de la mano de Dios, aunque todo me grite que lo haga. La confianza, en ese sentido, se convierte en una forma de lucha. Una lucha silenciosa, interna, pero poderosa. Cada día que decides creer, aun sin sentir nada, es una victoria espiritual. 4. Ecos de la Biblia. La Biblia es un espejo de nuestra propia lucha con el silencio de Dios. Habacuc clamó, ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Y Dios no respondió de inmediato, pero le mostró una visión que trascendía generaciones. Ana, estéril y burlada, oró durante años sin respuesta,
hasta que un día su clamor fue escuchado y nació Samuel. Elías, después de una gran victoria, cayó en depresión y quiso morir. Dios no le habló con truenos ni relámpagos, sino con un silbo apacible y delicado. Estos relatos nos recuerdan que el silencio no significa abandono, sino un modo distinto en que Dios se comunica. 5. El valor de recordar. Cuando el presente es oscuro, recordar lo que Dios ya hizo en el pasado nos da esperanza. Recordar cada vez que nos sostuvo, cada vez que nos libró, cada vez que nos mostró su amor, es un antídoto contra la desesperación. David decía, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. La memoria es un arma espiritual contra la mentira del abandono. 6. La comunidad en la prueba. Dios nunca nos llamó a vivir la fe en soledad. Cuando parece lejano, la comunidad de creyentes se convierte en un recordatorio visible de su amor invisible. Una palabra, un abrazo, una oración compartida pueden ser señales de que Dios sigue presente. El silencio de Dios muchas veces se rompe a través de la voz de un hermano que nos anima, de una hermana que ora por nosotros, de un amigo que nos recuerda lo que no podemos ver en ese momento. 7. La oración perseverante. El silencio no debe apagar la oración, sino intensificarla. Jesús contó la parábola de la viuda insistente que buscaba justicia. Su enseñanza fue clara: oren siempre, sin desanimarse. Lucas 18, 1. La oración en medio del silencio es como sembrar en tierra seca. Parece inútil, pero con el tiempo, esas semillas germinan y dan fruto. 8. Cuando las lágrimas son oración. A veces no tenemos palabras. Solo lágrimas. Pero las lágrimas también son oración. La Biblia dice que Dios guarda nuestras lágrimas en su odre. Salmo 56, 8. Nada de lo que sufrimos pasa desapercibido para Él. Las lágrimas que derramamos en su presencia no son desperdiciadas, son semillas de esperanza que un día florecerán en gozo. 9. El silencio como purificación. El silencio de Dios purifica nuestros motivos. Nos hace preguntarnos, ¿busco a Dios por lo que me da o por quién es Él? Cuando seguimos orando y confiando aún sin recibir nada, mostramos que nuestro amor no está condicionado. Este amor incondicional hacia Dios es el núcleo de la verdadera fe. Una fe que no depende de regalos, sino de la relación misma con el dador. 10. La esperanza del futuro. El silencio no será eterno. Habrá un día en que veremos a Dios cara a cara, y todas nuestras preguntas serán respondidas. Mientras tanto, vivimos en la tensión del ya y el todavía no. Ya tenemos su promesa, pero todavía esperamos su cumplimiento pleno. El Apocalipsis nos recuerda que un día Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ese día, el silencio dará paso a una voz clara y eterna, la voz del Padre diciendo, «He aquí, hago nuevas todas las cosas». 11. Testimonios de vida. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han encontrado en el silencio de Dios una escuela de fe. San Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma, donde todo parecía vacío, pero en esa oscuridad nació una de las experiencias espirituales más profundas de la humanidad. Madre Teresa de Calcuta confesó haber vivido décadas de silencio interior, y aún así sirvió con amor a los más pobres. Su fe no se basaba en sentir, sino en amar. Estos testimonios nos recuerdan que la grandeza espiritual no está en escuchar siempre a Dios, sino en permanecer fiel aun cuando no lo escuchamos. 12. La victoria escondida. Cada vez que decides seguir confiando, estás ganando una victoria invisible. Puede que no lo notes, pero tu fe se está fortaleciendo. Como el oro en el fuego, tu espíritu se está purificando. La aparente lejanía de Dios no te destruye, te construye. Te moldea a la imagen de Cristo, que también caminó por el valle del silencio. 13. Una fe que inspira. Tu manera de enfrentar el silencio de Dios no solo te transforma a ti, también inspira a otros. Alguien que te observa puede encontrar fuerzas al ver que, aun en la oscuridad, sigues creyendo. Así, tu fe se convierte en un faro para otros caminantes en la noche. 14. Conclusión del viaje. Cuando Dios parece lejano, en realidad está más cerca de lo que imaginamos. Su silencio no es ausencia, sino una manera distinta de hablar. Nos invita a crecer, a confiar, a madurar. No debemos temer al silencio. Debemos aprender a habitarlo, a escucharlo, a descubrir en él la presencia invisible pero real de un Dios que nunca abandona. Al final, cuando volvamos la vista atrás,
Entenderemos que en cada paso, incluso en los más oscuros, siempre caminamos de su mano.